Bueno, muy buenas tardes. Tenemos el gusto de contar con dos amigos, diría yo, que son Héctor Benvenuti y con José Marcilese. Ambos han dedicado su vida profesional a la historia y los hemos convocado para hablar del 17 de octubre, porque es una fecha que nos convoca, que recuerda algo y muy importante y que marca un hito en la historia del pueblo argentino. Estés de un lado de la pasión o de otro, pero lo cierto es que lo marca. Así que bueno, comenzamos por saludarlos, decirles muchas gracias por estar acá y arrancamos, si quieren, con el amigo Nino Benvenuti. Bueno, para ubicarnos en el contexto histórico, obviamente tenemos que empezar por el contexto internacional, tenemos que entender que en ese año 1945 había finalizado la Segunda Guerra Mundial, las potencias hegemónicas en pugna, se habían reunido los líderes en Yalta, estamos hablando de Churchill, Roosevelt y Stalin, se estaban repartiendo el poder en el mundo y en la Argentina obviamente había intereses muchas presiones, sobre todo del Departamento de Estado norteamericano. Hay que recordar que el secretario de Asuntos Latinoamericanos era Nelson Rockefeller, quien envió a la Argentina a un embajador de triste memoria como Sprill Braden, que fue el embajador norteamericano en Buenos Aires entre mayo y septiembre de 1945 y que obviamente se constituyó, ni bien llegó al país, en el principal líder de la oposición, al por entonces coronel Perón, que era el secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, que había acumulado mucho poder y era visto de muy mala manera por el Departamento de Estado norteamericano, y Sprill Braden, que se reunió varias veces con Perón en esas oportunidades, lo quiso convencer, lo quiso sobornar, lo quiso extorsionar. Bueno, todos recordamos esa famosa frase de Perón, de que no quería convertirse en un hijo de puta de su propio país al aceptar las condiciones impuestas por el embajador Braden. Todo eso en el marco de crecientes agitaciones del movimiento obrero argentino que habían sido canalizadas por el coronel Perón a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y en donde muchos argentinos de la clase trabajadora, argentinos y argentinas, ya se identificaban claramente con la figura de Perón, pues le había dado muchísimas reivindicaciones sociales, laborales. Así que ya estaba en marcha el proyecto político de Perón y muchos obreros y obreras se sentían peronistas. Sí, tal cual. Hay que recordar quizás algunos actos ya, incluso en Bahía Blanca, donde se vitoreaba el nombre, se formulaba a Perón como el candidato a la presidencia en un futuro cercano. Es decir, que la ambición de buena parte del movimiento obrero organizado, que había tenido una relación muy directa con Perón en su rol de Perón de secretario de Trabajo y Previsión, claramente tenía claro algo, que la necesidad de que Perón fuera el próximo presidente de la Argentina. Incluso unos días antes del 17 de octubre, creo que es el día 11 o 12, se hace una suerte, o el 9 de octubre, hay una fuerte manifestación a la Secretaría de Trabajo y Previsión, avalando, apoyando, valorando la gestión de Perón en Trabajo y Previsión, una gestión que que había sido muy amplia y que se tradujo en la realización de convenios colectivos de trabajo, la organización de miles y miles y decenas de miles de trabajadores en nuevos gremios, en áreas del trabajo que no estaban sindicalizadas. Es decir, fueron 2 años, el 43 y el 45, 2 años de muchísima labor, de muchísimo trabajo de Perón, mejorando las condiciones generales de trabajo y de ingresos de buena parte de los trabajadores sindicalizados, y eso tradujo también en la consolidación de un proyecto político en torno a la figura de Perón, un proyecto que luego, en cierta manera, permite entender el 17 de octubre, esa movilización multitudinaria de trabajadores, en parte movilizados por algunos de los gremios, en parte movilizados por algún comité
intergremial que funcionó ese día, y en parte también movilizados por sus propios, la defensa de sus propios intereses. Hubo mucho de espontáneo, mucho organizado en ese 17 de octubre. Lo cierto es que en horas de la tarde, varias decenas, centenares, el número siempre ha sido siempre hay estimaciones, digamos, depende de quién contó la cantidad de personas, es más grande o más chico, pero es cierto que la plaza se colmó. Trabajadores que no aceptaban ninguna otra la mediación de nadie, y que lo que sostenían era la inmediata liberación de Perón. Era el único que los podía desmovilizar. De ahí el temor del general Ábalos, que inmediatamente lo manda a buscar y le solicita a Perón que desarticule esa masiva movilización, porque no sabía cómo desarmarla. De manera que ahí ya, yo creo que el 17 de octubre es el momento fundacional, es el hito fundacional de lo que luego va a ser el peronismo. Y el escenario que encuentra Perón es un escenario de malos salarios, de malas condiciones laborales, y sobre todo de movilización del movimiento obrero. Y lo que hace es darle las condiciones, o digamos, generar un contexto favorable para que muchos trabajadores se organicen, para que nuevos sindicatos se formen, siempre con el apoyo y la mediación del Estado a través de trabajo y previsión. De manera que el número de trabajadores sindicalizados desde el 43 en adelante crece exponencialmente. ¿Y cómo es, cualquiera de los dos que quiera contestar, cómo era en ese momento entonces la relación, más allá de la organización sindical, cómo era la relación entre capital y trabajo? Obviamente la relación entre capital y trabajo en ese contexto era de una pugna muy importante. Por eso muchos dirigentes gremiales, como por ejemplo Ángel Borlenghi, del Sindicato de Comercio, que había tenido posturas socialistas, se va acercando hacia las posturas del coronel Perón, que era un nacionalista industrialista, un hombre que era jefe del GOU, que tenía posiciones nacionalistas, criticado por la oligarquía, por los liberales y por el Departamento de Estado y por el embajador norteamericano como pro-nazi o pro-fascista, pero que sin embargo de fascista no tenía nada, y que sí había planteado claramente en ese año 45, en distintas reuniones que había tenido, que el siglo XX era el siglo de la irrupción de las masas populares, y que en esa irrupción de las masas populares, la clase trabajadora y el movimiento obrero organizado, a veces Perón no hacía, los tomaba como sinónimos, si bien son dos cosas distintas. La clase trabajadora y el movimiento obrero organizado en algunas ocasiones actuaron mancomunadamente. Había una división importante dentro del movimiento obrero, porque, como bien dice José, durante toda la década del 30 muchos gremios habían sido dominados por los socialistas, por los comunistas. El peronismo se nutrió de algunas expresiones del socialismo, Borlenghi es uno de ellos, bueno, quien luego fue a su canciller, Attilio Romaglia, bueno, muchos hombres que provenían de las filas del gremialismo socialista se volcaron directamente a las posturas, a los planteos hechos por el coronel Perón, y el movimiento obrero no estaba totalmente unificado. Hay dos interpretaciones, o varias interpretaciones. Una, la visión tradicional, historiográfica tradicional, sostenida por Gino Germani, que decía que los nuevos obreros inmigrantes, a quienes él calificaba despectivamente como cabecitas negras, como obreros nuevos, no tenían ninguna formación política. Pero está demostrado por otros autores, por otros historiadores, que la participación de los, entre comillas, viejos dirigentes obreros fue muy importante. La figura de Borlenghi, de Gay, de Telefónicos, de lo que mencionó José también como miembros del gremio ferroviario, fueron muy importantes, y hay nombres muy importantes que habían sido grandes luchadores por las reivindicaciones de soberanía económica, de independencia económica y de soberanía política durante toda la década del 30 y empezada la década del 40. Por eso Perón toma esas banderas y las lleva luego en su campaña electoral, y por supuesto las pone en práctica cuando es elegido presidente en
febrero de 1946. Sí, ahí en el contexto inicial hay una pregunta ahí que me queda flotando y dando vueltas. Y es, en la posguerra hay un retroceso del imperialismo británico y un avance sobre los restos del imperialismo británico del nuevo imperialismo norteamericano. En ese clivaje es que aparece el peronismo. ¿Es una casualidad? ¿Es un producto? ¿Tuvo importancia este detalle de diferenciación? No es una casualidad para nada. Es más, las memorias escritas por el embajador británico en la Argentina, Sir David Kelly, se manifiesta claramente sus disidencias con el nuevo imperio norteamericano y sus diferencias con el embajador Braden, a quien el mismo embajador británico, David Kelly, califica como prepotente. Eso está escrito, fundamentalmente lo dice muy bien Mario Rapaport en sus distintos libros. Así que la influencia, como bien vos decís, del nuevo imperio norteamericano, que pasa a constituirse en hegemónico, prontamente pasa a constituirse en hegemónico, y obviamente quiere ocupar posiciones estratégicas no solo en Europa, sino también en América Latina. De ahí que en la Argentina hayan surgido, aún antes que Perón sea secretario de Trabajo y Previsión, voces y dirigentes del movimiento obrero que hayan manifestado esta posición que, insisto, después reivindica Perón como dirigente político. ¿Qué visión tenés, José, al respecto? Bueno, creo que hay que entender la posición que había tenido Argentina de mantener su neutralidad en la guerra. Eso le había generado una fuerte tensión con Estados Unidos. Hubo muchas presiones de parte de la Cancillería norteamericana para que Argentina participara de la guerra, como lo había hecho Brasil. Argentina mantiene su neutralidad, una neutralidad tradicional que había mantenido incluso durante toda la Primera Guerra, y bueno, presionado el gobierno argentino, creo que a principios de marzo, fines del 44, principios del 45, declara una guerra, digamos, declara la guerra a una Alemania totalmente vencida. Fue un hecho más formal que otra cosa. Pero eso, bueno, le generó una fuerte tensión entre ese peronismo en formación o ese gobierno militar que tenía obviamente una impronta muy fuerte de Perón. Perón era ministro de Trabajo, lo que sería secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente y ministro de Guerra. Era la figura fuerte, el hombre fuerte del gobierno del GO para comienzo del 45. Eso lo enfrentó profundamente con Estados Unidos, en particular también por el discurso de independencia económica, de soberanía política, de la idea que Perón tenía de un país más autónomo, menos dependiente de las potencias centrales. En buena medida una idea que había llegado al peronismo de parte del forjismo, esa organización radical dirigida por Jauretche, que nace en el año 35, que era claramente antibritánica, pero claramente era antinorteamericana también. ¿En qué sentido? Que pretendía un desarrollo autónomo de Argentina, que por primera vez pusiera los intereses nacionales por delante de los intereses de los sectores económicos concentrados y de las empresas extranjeras. Creo que en un punto le hizo un favor Braden al peronismo en formación, porque también en Argentina había un nacionalismo muy fuerte, anti-norteamericano. Esa idea de Argentina potencia era una idea fuerte también en estos años, y se entendía que Estados Unidos siempre había sido, primero Inglaterra, luego Estados Unidos, un poco las potencias habían puesto un pie por arriba de Argentina, digamos, sobre Argentina para evitar un desarrollo diferente. Y el nacionalismo era muy fuerte, en sectores de radicalismo, en sectores vinculados a la Iglesia Católica, en sectores del ejército. Había un nacionalismo fuerte, un nacionalismo popular fuerte, no el nacionalismo de los oligárquicos de comienzo de los 30 ligado a Uriburu, de los hermanos Irazusta, sino ese nacionalismo popular, forjista, que creía en la industria, que creía en el desarrollo industrial de Argentina. Eso estaba muy presente en diferentes sectores de la vida política y del ejército, obviamente, también. Y por eso, reforzando o complementando, mejor dicho, lo que recién dijo José, lo importante era ampliar el mercado interno, las empresas nacionales. De ahí que un sector de la burguesía nacional o de la burguesía nacional en formación
se haya aliado al peronismo en ese Frente Nacional Popular Policlasista que se constituyó a partir del Partido Laborista. Así como el nacionalismo era muy fuerte, las características de un partido laborista, que después va a cambiar el nombre por Partido Justicialista, ese Partido Laborista había tomado más influencias luego de la victoria electoral del laborismo en Inglaterra. Que haya sido el gremio de la carne, ¿hay alguna vinculación en ese paso de manos de capital del norteamericano, del inglés al norteamericano? ¿O es un hecho fenómeno de obreros que salieron a reclamar por sus derechos? No, desconozco cuál era la composición accionaria de ese momento puntual de los frigoríficos, digamos. Hubo un pasaje de la influencia inglesa a la influencia norteamericana. Atribuyo más ese rol central al hecho que eran trabajadores, que estaban sindicalizados, que eran trabajadores que, a diferencia de otros rubros, estaban concentrados en pocos lugares de trabajo, por ende era más sencilla la movilización de esos obreros, el boca a boca, el convocarlos, por ser trabajadores industriales en un punto. Y bueno, hay que tener en cuenta también el rol, no tanto el rol que asumió en su momento Cipriano Reyes, que él escribió un libro, Yo hice el 17 de octubre, de cierta manera adjudicándose la paternidad de un movimiento que era mucho más complejo y más amplio. Pero bueno, el rol o la presencia de dirigentes con buena, digamos, comprometidos con el proceso político que estaba llevando adelante Perón, favoreció que fueran trabajadores de ese área de la producción, de la carne, pero hubo muchos otros sindicatos que movilizaron ese día, quizás no tanto de manera orgánica, no como gremio, sino influyó mucho el boca a boca, la movilización. Hay un libro muy interesante de Grimson que salió hace un poco tiempo, que él reconstruye ese día, tomando buena parte, obviamente todo lo que está escrito, la prensa de ese día, y hay mucha gente que se va sumando al 17 de octubre a lo largo digamos, a la medida que transcurre el día. El 17 de octubre termina de consolidarse en hora de la tarde, cuando la gente ya salió de su trabajo se moviliza en ese momento. Esto tiene que ver con algunos sindicatos, algunos dirigentes que movilizan a sus afiliados y con muchos dirigentes que van a la plaza porque escucharon que algo estaba pasando. Y que eso que estaba pasando era una movilización que buscaba la liberación de Perón. Bien, de lo que decís, si me permitís, José, quiere decir que esta tradición antiimperialista que por ahí distingue al pueblo argentino a otros pueblos de Latinoamérica, no es que se adquirió a partir del peronismo, sino que es previa al peronismo. Sí, estaba presente, sí, por supuesto. Sí, en el irigoyenismo, la neutralidad que Irigoyen mantiene a pesar de las presiones de Inglaterra durante toda la guerra, tiene que ver con necesidades argentinas, en un país que tiene que ser autónomo en algunos aspectos de las presiones internacionales. Argentina lo podía lograr hasta cierto punto, digamos. La dependencia económica era muy fuerte, éramos un país que hasta los 30 básicamente dependíamos del mercado externo, de la producción de productos agropecuarios y de un gran comprador que era Inglaterra. Eso limitaba a veces la autonomía que podía tener el Estado argentino, pero claramente en los años 30 se genera hay un fuerte nacionalismo, se desarrolla un nacionalismo que tenía como diferentes versiones. Una de esas era la versión forjista, que creo que es la más interesante de todas, que va a ser un elemento dentro de la composición ideológica del peronismo. El forjismo va a ser uno de los elementos que van a esa composición, elemento fuerte. De hecho, Jauretche y buena parte de todo Jauretche va a ocupar roles en el gobierno de Mercante, al igual que buena parte de los ministros mercantes venían todos de Forja. Eso marca un poco la impronta que tuvo ese nacionalismo popular en el peronismo. Y en Perón, obviamente. Y de la misma manera entonces que ese antiimperialismo venía de antes, esto se lo pregunto a Nino, entonces también de antes venía la contradicción económica entre los que propiciaban la exportación de materias primas y los que tenían una idea de desarrollo nacional. Por supuesto, las dos cosas están íntimamente ligadas y había dirigentes obreros que tenían muy en claro esta postura, que obviamente la matriz ideológica, digamos, como bien dijo José recién, era Forja y sobre todo la figura de Jauretche, ¿no? Pero estaba también en Scalabrini y Ortiz, Historia de los ferrocarriles argentinos, la postura de otros intelectuales de Forja, como Darío Alessandro, bueno, y muchos otros más, que venían de Forja
venían de los sectores más irigoyenistas del radicalismo, y eso influenciaron en la figura de un joven coronel. Bueno, no era tan joven, Perón tenía 52 años en ese momento. Perón era, así como le gustaba hablar mucho, también sabía escuchar y después sabía muy bien sintetizar todo eso que le habían dicho en sus largas charlas hombres como Jauretche, ¿no? Me quiero referir también a un hecho principal que me gustaría que lo diga José, porque lo ha investigado muy bien, lo acontecido aquí en Bahía Blanca. Bueno, en Bahía Blanca hay que partir de una afirmación. Bahía no hubo 17 de octubre, hubo 18 de octubre. De hecho, bueno, porque el movimiento obrero, en realidad, el 17 de octubre, de cierta manera, es una forma de presionar al sector del ejército que estaba en contra de Perón. Porque el paro estaba, como bien dijo Benino, había sido convocado por la CGT en una votación dividida para el día 18. De manera que lo que se hace el 17 lo que hace es presionar y decir, bueno, no esperamos al paro, vamos a movilizarnos hoy. Pero en Bahía Blanca sí, lo que se dio fue algunos gremios locales, porque como vimos el movimiento obrero estaba dividido, estaba dubitativo en algunos sectores, la presidencia política todavía era muy fuerte en las líneas sindicales del movimiento obrero, que entendía que el movimiento obrero no tenía que vincularse con la política. Esa tradición era fuerte en el movimiento obrero argentino y todavía lo era en el año 45. El día 18 de octubre fue a partir del mediodía y promovido fundamentalmente por dos gremios, fueron los que llevaron adelante la movilización. Lo que dice la prensa es que sobre la base de dos gremios, que era el sindicato de empleados de Luz y Fuerza y del Gas, estaban juntos, y los telefónicos, se organizó una movilización que tuvo su epicentro en la calle. Se empezaron a reunir después del mediodía de ese 18 de octubre, diferentes grupos de obreros en torno a la Plaza Rivadavia, y que la movilización finalmente se ordenó. Hubo una marcha por la calle O'Higgins, que era la arteria comercial principal de Bahía Blanca por aquellos años, y finalmente los obreros se fueron reuniendo en la intersección de Sarmiento y Celarrayán. El sindicato de Luz y Fuerza está donde está ahora, en Sarmiento, es decir, que un poco fueron saliendo de ahí y se fueron reuniendo. Digo el sindicato de Luz y Fuerza porque el sindicato de Luz y Fuerza era el sindicato manejado por Eduardo Forteza, que va a ser un dirigente central en el peronismo del primer peronismo, digamos, de una figura clave, la figura de Forteza. Se reúnen ahí y se movilizan por la calle Sarmiento, obviamente pasan delante de la nueva provincia. La nueva provincia no tenía una buena postura, una posición favorable respecto de Perón y del peronismo en formación. Obviamente terminó una rechifla generalizada contra el diario. Y luego siguieron hasta la calle Estomba y doblaron en Rodríguez para ir al diario La Gaceta, que era un diario que había sido más favorable a Perón. Esto terminó en aplausos al diario, siempre vitoreando el nombre de Perón. Y después hubo a la tarde también adhirieron los trabajadores de las empresas de ómnibus, adhirieron sobre las primeras horas de la tarde los trabajadores municipales. En ese momento el comisionado municipal era Santiago Bercevila, un hombre de radicalismo, pero que luego se va a sumar activamente al peronismo, da un asueto a los trabajadores, o sea, se suman también los municipales. Y en Cerri hay un hecho muy significativo. algunos trabajadores de cierre vienen a Bahía. Hay que tener en cuenta también que muy pocos trabajadores tienen vehículos, es una realidad, y que los ómnibus habían dejado de circular después del mediodía, o sea que no era tan fácil venir de Cerri hasta Bahía Blanca. Pero en Cerri hubo una movilización local, digamos, motorizada por trabajadores de la CAP y de la Lanera. Cerri era un caso muy puntual, era un pueblo relativamente pequeño con dos industrias muy, muy importantes y muy significativas en cuanto a la cantidad de trabajadores. Esos trabajadores se movilizan por las calles por el centro de Cerri, imagino la plaza donde está la delegación, encabezados por algunos jinetes a caballo que portaban banderas argentinas. Así decía la crónica periodística ese día. Y también hubo una reunión de trabajadores, de vecinos, y en horas de la tarde, estas movilizaciones, tanto la de Cerri como la de Bahía, se fueron desarticulando y cada uno volvió a su casa. También hay que tener en cuenta que ese día el comercio cerró por completo. Fue una especie parecía un día domingo, dicen los diarios del momento, porque la policía le recomendó a los negocios cerrar, temiendo posibles complicaciones, enfrentamientos, hechos de violencia, que de hecho no ocurrieron. Tampoco ocurrieron en Buenos Aires, hay que marcarlo, fueron decenas de miles de trabajadores movilizados, no hubo un solo hecho de violencia a lo largo de toda esa jornada. Algo similar ocurrió en Bahía Blanca. Así que en el interior lo que tenemos que recuperar básicamente es el 18 de octubre, que es el día de la huelga dispuesta por la CGT. Ese día también, como marcan muchas personas que en su momento pude entrevistar, estuvieron vinculadas al movimiento obrero y al peronismo, la mayor parte de los principales dirigentes se habían ido a Buenos Aires. De que no había muchos dirigentes
en Bahía, dirigentes de peso, es decir, fue bastante espontáneo, o de los cuadros intermedios de los gremios, los delegados, algunas de las fábricas que movilizaron a los trabajadores. Pero bueno, fue una marcha importante, varios centenares de trabajadores atravesando el centro de la ciudad y evidenciando su apoyo a Perón y a la candidatura de Perón. Es decir, que no hubo un esquema, hubo una base organizacional, pero es como que la convocatoria superó las expectativas, como que hubo incorporaciones espontáneas primero la del 17 de octubre, la del día anterior al paro, ¿no? Que ahí claro. es un espontaneísmo obrero que no estaba previsto, Sí, por lo menos no estaba previsto en los papeles de los que analizaban la política del momento. Sí, nadie lo podía calcular. Durante muchos años el peronismo construyó una idea propia, oficial, del 17 de octubre, que había sido un movimiento totalmente espontáneo. Eso le restaba peso a la dirigencia gremial y consolidaba el rol de Perón, digamos. Pero en los últimos años, desde la historiografía, se empezó a revisar eso, esa idea de ese Perón omnipotente que digitaba absolutamente todo, y se empezó a entender que había otro conjunto, una serie de actores, unas segundas o terceras líneas, que fueron fundamentales, tanto en la 17 de octubre como en los años que siguieron, de personas que mediaban, de personas que tuvieron un rol muy activo en la constitución del peronismo. O sea, de la misma manera que no sé, en un momento se acuñó la frase, sin Cristina no se puede, pero con Cristina sola no alcanza. Bueno, explicando el factor Perón, no se puede entender el peronismo. Hay que explicar otros elementos, el rol de otras figuras, de otros sujetos políticos, hombres y mujeres que tuvieron un rol muy activo. Eva, por supuesto, pero hay otras segundas líneas que tuvieron rol activo y lo tuvieron también el 17 de octubre. El caso de Cipriano Reyes es el más conocido, porque bueno, él escribió después un libro adjudicándose el derecho de la paternidad del 17 de octubre. Pero bueno, hay muchos otros dirigentes y después muchas miles y miles de desconocidos, de personas que fueron porque se sintieron que eso era lo que tenían que hacer, porque esa era la forma de construir una política diferente y un futuro diferente para ellos, digamos. Y entendieron que Perón era un componente central de ese futuro que pensaban. Y bueno, salieron se movilizaron espontáneamente para buscar su liberación y para permitir el proceso político que se iniciaría meses después con la formación del Partido Laborista. De manera que es una fecha que fue construida a través de un modelo muchos años, durante muchos años empezó un modelo bastante donde había poca espontaneidad, donde había mucha espontaneidad y ahora la historiografía ha demostrado que hubo un poco de cada cosa. Gente que fue espontáneamente y gente que trabajó para que esa movilización fuera exitosa también. Y eso en el marco de lo que actualmente se ha constituido como considerar un disvalor a la organización, una cosa medio contradictoria, ¿no? Porque ahora se dice, no, esto es espontáneo, como si eso en sí mismo fuera un valor. Y digo, la organización es un valor todavía superior. Por supuesto. Pero quería preguntar a Nino, siendo que este fue un movimiento, digamos, en el que el papel de líder de Perón sobresale, a tu modo de ver, ¿qué cambió en Perón después del 17 de octubre? Obviamente Perón sintió el respaldo popular nunca antes visto en la historia argentina, pero desde el punto de vista ideológico y político, lo que modificó era fundamentalmente que lo que Perón le había expresado anteriormente y que esa noche le dijo a su amigo el general Farrell, bueno, general, ahora ¿qué hay que hacer? Hay que convocar elecciones. Es decir, lo que se va a modificar, nada más y nada menos que la convocatoria a elecciones libres, que hacía muchos años no estaban ocurriendo en la Argentina, porque obviamente durante toda la década del 30 fue la década del fraude, de la corrupción. Ahí el 17 de octubre es indudablemente un acto fundacional de un movimiento histórico, de un movimiento político. Pero podría analizarse si es un poco más profundo y hacia eso va la pregunta. ¿Es un hito revolucionario el 17 de octubre? Yo creo que modifica sustancialmente un montón de situaciones que se daban en Argentina. Una de las situaciones era el no considerar a los sectores populares, los sectores sindicales como actores políticos legítimos. Entonces, el 17 de octubre evidencia que hay sectores nuevos, que es una sociedad diferente, la que se ha conformado en los años 30, al calor de la industrialización, al calor de la inmigración interna, que hay un conurbano poblado por sujetos sociales que no habían tenido hasta ese momento un lugar
donde expresar sus opiniones, ni una fuerza política que canalizara sus aspiraciones. Y esos sectores son los sectores que aparecieron el 17 de octubre. En ese sentido creo que fue revolucionario el 17 de octubre. Veníamos también, como dijimos antes, de una época, de una década larga marcada por el fraude, marcada por la represión al movimiento obrero, marcada por el no lugar de los sectores populares o de las clases populares en ninguno de los espacios políticos. El radicalismo había sido la última expresión más o menos popular en la política argentina, y en los años 30, el radicalismo irigoyenista, y en los años 30 ese radicalismo irigoyenista había sido superado por el unionismo, la línea más conservadora del radicalismo, es decir que, en cierto sentido, el 7 de octubre fue un momento revolucionario, fue un hito fundacional que marcó un cambio en la política argentina y generó y abrió una puerta a un montón de sujetos sociales que hasta ese momento no habían tenido ningún tipo de protagonismo en la vida política. ¿Cómo distingue en Latinoamérica la irrupción del pueblo en el 17 de octubre respecto del resto de los países de Latinoamérica? Había algunos antecedentes de lo que puede ser denominado generalmente como populismo, digamos, genéricamente. Es una categoría que se ha utilizado mucho de manera peyorativa, generalmente. Es una categoría, como toda categoría, que es bastante amplia, a veces explica poco, pero había antecedentes, el gobierno Lázaro Cárdenas en México en los años 30, Getúlio Vargas en Brasil, así, había experiencias similares a lo que había sido el Perón, lo que va a ser el peronismo. Pero esto también está en el libro de Grimson que dice alusión hoy. No se formó un varguismo en Brasil. En la Argentina se formó un peronismo. Es decir, que las bases de sustentación de esos movimientos populares que se dieron en diferentes lugares de América Latina no tuvieron la solidez que el peronismo tuvo. Pero volviendo a la pregunta, ¿hubo experiencias similares? Sí, en América Latina. Con la solidez del peronismo, no. En términos de la coalición que se genera para sustentarlo. Sí, exactamente. Nino, podríamos decir, para completar la pregunta, la diferencia básicamente es la impronta, la huella que deja hacia adelante. Por supuesto, sí, claro. El peronismo superó al varguismo, al cardenismo, a todos esos movimientos populares o a todas esas experiencias populares o populistas, como dijo José, lo superó, tal es así que en algún momento determinado el Partido Justicialista o el movimiento peronista pasó a ser el movimiento popular más grande de toda Latinoamérica. Y un modelo, el modelo que se genera o que se genera alrededor del peronismo, esta relación con el capital desde un cierto control del Estado o el capitalismo de Estado, nombres que puede haber similares o equivalentes a eso. Tampoco ocurrieron en otros países de América, de nuestra América, América del Sur, como lo desarrolló el peronismo con desarrollo del Estado involucrado en forma directa en la producción. Yo creo que en realidad la relación del Estado, la presencia del Estado, la intervención del Estado como regulador, como activador de algunas actividades, tiene que ver ya en la Argentina en los años 30. Digamos. La crisis del 30 genera una progresiva intervención del Estado y Argentina se industrializa a lo largo de los años 30. Lo que hace el peronismo es potenciar ese proceso que ya venía. Es como un tren que venía en marcha, como consecuencia de la crisis, el año 30 se había iniciado esa industrialización por sustitución de importaciones de Argentina, y lo que hace el peronismo es potenciarlo. Es acentuar digamos, el rol del Estado, el rol regulador del Estado. Lo cierto es que el peronismo es parte, en muchos sentidos, de un proceso que ya estaba en marcha, de procesos que ya venían en marcha. Y en eso, y la economía fue uno de esos ámbitos. ¿Qué sectores estuvieron en contra? Porque obviamente, así como hubo una gran porción de la sociedad que participó activamente, también hubo un gran sector que estuvo en contra. ¿Cómo se podría caracterizar ese sector? Bueno, el gran capital concentrado, muchas empresas extranjeras, obviamente alineadas con el embajador Braden y con las políticas comerciales, empresariales del nuevo imperio norteamericano, alineadas o aliadas con lo que eran la vieja oligarquía tradicional,
la Unión Industrial, la Sociedad Rural, el Jockey Club, que constituyeron y dieron el apoyo ideológico, político a lo que fue la Unión Democrática, ¿no? Que no por casualidad o paradójicamente en ese momento había hombres del socialismo y del Partido Comunista Argentino, Vittorio Codovil, Américo Yoldi, Rodolfo Yoldi, que iban de la mano junto a los Santa María, a los Alzagonzué, a los hombres, a los Bullrich, a los Lanuse, es decir, a los hombres de la oligarquía tradicional, porque para ellos la figura de Perón era la figura de un coronel fascista, ¿no? Esto se ha repetido varias veces en la historia argentina. Vamos al presente. Lamentablemente, algunos sectores de nuestra sociedad hoy se ven inmersos en esas lamentables frases en contra de lo que históricamente fue el peronismo y en contra de lo que son los gobiernos populares como el actual, ¿no? Desde el punto de vista económico, José, ¿con qué sectores económicos estaban vinculados esos sectores en contra? No, bueno, el sector agropecuario era uno de esos sectores que estuvieron fuertes, tuvo siempre una mala relación con el peronismo, después con la conformación del IAPI y la regulación de las exportaciones de agropecuaria, y la intervención del Estado en ese ámbito, con el objetivo de generar recursos para después volcar a la industria. El sector agropecuario siempre fue un sector que estaba en tensión con la formulación del Estatuto del Peón. El Estatuto del Peón es en el año 44 la primera reglamentación que regula el trabajo rural. El peronismo, en la medida que se va conformando, algo que podemos denominar como peronismo, se va conformando el antiperonismo. Son como dos caras de una moneda que se van constituyendo al mismo tiempo. Había habido algunas tensiones con la aplicación para que se concretaran aumentos. Había, en los días previos al 17 de octubre, no sé, que algunos patrones no quisieron pagar el día feriado del 12 de octubre, o sea, mostraban que había reticencia a la aplicación de la legislación que Perón estaba impulsando desde Trabajo y Previsión. Eso es un factor que genera tensión con ese peronismo, con esa gestión de Perón en Trabajo y Previsión, y estos sectores vislumbran que si Perón es presidente, esa tendencia va a profundizar y se va a mantener en el tiempo. Entonces, obviamente se pone en una posición opositora. Y después hay un sector intermedio, de lo que pueden denominar como una clase media, si bien la clase media no se definía como tal en ese momento, que encuentra o que desaprueba la impronta que el peronismo genera, o los cambios que el peronismo genera en cuanto a las jerarquías, en cuanto a la posibilidad de ascenso social. Hay muchos sectores de la sociedad argentina, esos sectores medios, ven con desaprobación el ascenso social. Un ascenso que consideran que no responde a las características de lo que debería ser el ascenso social. Digamos, un proceso lento, trabajoso, donde el Estado no interviniese y no ayudase a las personas a progresar. El peronismo claramente, al mejorar salarios, al mejorar las condiciones laborales, al mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda, al mejorar las posibilidades educativas y de acceso a la educación, genera posibilidades de ascenso social. Y hay sectores que no ven esto con aprobación. Para darles un dato, la cantidad de estudiantes de escuelas secundarias en el año 45 básicamente eran unos 200.000. En el año 55 son casi medio millón. Se duplicó un poco más la cantidad de estudiantes secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay miles y miles de familias argentinas que estuvieron en condiciones de poder mandar a sus hijos a hacer una escuela secundaria. Y esos hijos después tuvieron posibilidad de ascender socialmente, porque tuvieron posibilidad de conseguir trabajo mejor remunerado, tuvieron una mejor preparación. La cantidad de estudiantes universitarios en el 45 era de 50.000. En el 55 a grandes rasgos va a ser de 150.000. Esto va a dar cuenta de, digamos, eso era el ascenso social. Y ese modelo fue el modelo que el peronismo impulsó. Y eso generó rechazo de muchos que no veían, no aceptaban, pensaban que peligraba su situación si otros ascendían. Y eso es un poco eso fue también un factor fuerte al momento de definir el antiperonismo en esos años. No solo los grandes empresarios, no solo los grandes propietarios rurales, sino un conjunto de sectores medios que vieron el peronismo con temor. Y eso es el antiperonismo también. Y no se explica también por qué Perón en el año 45 obtuvo el 52% de los votos y el resto un 40 y pico, es decir, que había un porcentaje importante de la gente que no votaba el peronismo y ese 40% no eran potentados económicos. Es decir que yo escuchándolos
concluyo en que no inventamos nada en estos años. Sectores de la producción primaria que se oponen a la industrialización, clase media que le preocupa más el ascenso de los de abajo que el mejoramiento propio. O sea que no inventamos nada, en eso me quedo tranquilo. Claro, porque hay una oposición destituyente, así como lo quisieron asesinar a Perón. No nos olvidemos que esos, como bien dice José, esos sectores de la clase media no querían la movilidad social ascendente porque no querían ver irrumpir en sus espacios a esos cabecitas negras, a quienes trataban despectivamente de cabecitas negras, de populistas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos nuevos libertarios, esta nueva derecha que se autotitulan libertarios, que le quitaron la frase a los verdaderos libertarios, que eran Proudhon, Bakunin y los anarquistas del siglo XIX, estos libertarios en realidad, estos nuevos libertarios son liberal fascistas y ascriben al peor de los fascismos, que es el fascismo de mercado. Y mirándolo en perspectiva al 17 de octubre, que fue un movimiento nacional de unidad transversal de distintos sectores sociales bajo un eje organizacional. ¿Se podría sacar esto como el aprendizaje ante lo que están planteando Nino y Claudio sobre la situación actual? ¿Se puede plantear como una síntesis del 17 de octubre lo que acabo de decir? Sí. Diferentes sectores apoyando un proceso político y una candidatura que entienden va a reafirmar los cambios que se habían generado en los años previos. Ese sería, sectores, como decía hoy Nino, parte del ejército, sectores de la iglesia, sectores del sindicalismo, del movimiento organizado, intelectuales, una base amplia, diversa, transversal, una diversidad ideológica, radicales, forjistas, socialistas, muchos socialistas se van a incorporar al movimiento obrero, al peronismo desde el movimiento obrero, nacionalistas, católicos, de todo. Una base amplia. Algunos anarquistas que no ascribieron al internacionalismo anarquista, sino que eran anarquistas nacionalistas, aunque parezca un oxímoron, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero muchos anarquistas se hicieron peronistas. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Héctor, Nino Benvenuti, José Marcilese, 1.000.000 de gracias.